Y ya está con nosotros Mónica Enrique, ella nos va a hablar sobre aquellos edificios, monumentos religiosos, monumentos históricos que hace 31 años se vinieron abajo. Con el ¿Cómo temblor. estás, Mónica? Muy bien, muchas Buenos gracias, días. Enrique. Buenos días, Buenos Juan. días. ¿Cómo estás? Bien. Pues sí, se cayeron dos realmente. O sea, ese es ¿Solo dos de solo todos? dos. Ok. O sea, caídos como tal, que Sí. sufrieron grandes daños, Sí. fueron dos. Ya. Uno anglicano y uno católico. ¿Cuáles fueron? Bueno, comparten dos características, que ambos Sí. eran estilos neogótico, los dos. Sí. O sea, algo muy inusual en el centro histórico. Y además que fueron construidos durante el Porfiriato. O sea, Ya, son o sea, dos años. neogóticos del siglo XX, Neogóticos, no, del siglo XIX. de finales del XIX. Del finales del XIX. O sea, sí brincaron los dos Sí. en su construcción el siglo, pero por poquitito. Ya. El primero es Santa Juliana de Norwich. Sí. Originalmente se llamaba Christ Church, que era el templo de la iglesia anglicana. en Parece una México. abadía, ¿no? Sí, o sea, si tú te fijas, tiene todas las características, no solamente el gótico, sino del románico, la torre cuadrada, pero ya tiene el arco ojival, pero los volúmenes todavía siguen siendo románicos. Ya. Del neorrománico. O sea, era algo muy exótico en la Ciudad de México. Sí. O sea, es algo completamente raro. Y bueno, esta iglesia fue construida entre 1890 y 1895 y fue construida gracias a un donativo de la reina Victoria para la colonia inglesa en México. Ya. Pero no solamente daba servicio a la colonia inglesa, sino daba servicio a la colonia americana episcopaliana. Claro. O sea, no eran nada más anglicanos, sino eran episcopalianos, que la diferencia es que los episcopalianos son los americanos, norteamericanos, que están vinculados a la Iglesia de Escocia y no a la Iglesia de Inglaterra. ¿Y cuál Pero es la son diferencia iguales. entre una y otra? La Cuéntanos. Iglesia de Escocia es una iglesia nacional, creen Sí. básicamente lo mismo, pero sus líderes están en Escocia. Ya. Y la iglesia anglicana, que es como la madre de todas las iglesias de la comunión anglicana, igual son una forma de catolicismo diferente, porque realmente se clasifican como católicas, pero su sede está en Lambeth, donde vive el arzobispo de Canterbury. Ya. Ok. Sí. O sea, son católicas, pero no Son romanas. católicas no romanas. Muy bien. ¿Y también nace con efectivamente. Enrique VIII? Sí, claro. Bueno, la iglesia escocesa es un poco posterior. Ya. O sea, más bien es de Jacobo I. Muy bien. Un siglo después prácticamente, pero es la misma idea, ¿no? Es una iglesia nacional. Bueno, esta iglesia está en la calle de Artículo 123, casi con Bucareli, y bueno, la zona donde estaba era una zona residencial, entonces tenía gran afluencia y funcionó muy bien durante los primeros 20 años del siglo XX, pero después la zona decayó. Entonces, como que los cultos eran como más restringidos y una serie de cosas. Y además, en 1957, en el primer temblor fuerte, sufrió daños estructurales. En el temblor del Ángel. En el temblor del Ángel. Ya. Y al sufrir daños estructurales, como que fueron planteándose la posibilidad de cambiar Christchurch, lo que terminaron haciendo, la pusieron en las lomas en el año 1970. Y esta iglesia la usaban para bodas y cosas muy específicas, sábados y domingos, pero no la abrían mucho entre semana. Ya. Ok. ¿Y el otro, Moni? Y el otro es una iglesia también de la misma época, es así completamente nacional, que es la Inmaculada Concepción de la colonia Guerrero. Es la que se ve en el eje de Héroes y Mascota, me parece que es, Mosqueta, perdón. Ahí la tenemos en pantalla. Sí, ahí está en pantalla. Esta iglesia fue construida, la primera piedra es anterior incluso a Santa Juliana, en 1887 y la terminaron en 1902. Muy bien. O sea, se tardó un poquito más de tiempo. Esta iglesia era muy, muy particular porque estaba dentro de esta nueva colonia, que era la colonia Guerrero, que era así como la más elegante. Ahí estaba la casa de Antonieta Rivas Mercado, y era todo una idea de una nueva urbanización más europea. Lo que sucede también es que en 1957 la parte del ábside y los cuerpos posteriores de la iglesia quedaron dañados, la fachada sur se separa, pero nunca la arreglaron.
Así Ok. quedó. Así quedó. Entonces, Claro, que se cayó. En Ya no 1985 no resistió y lo único que pudieron rescatar fue la fachada y las 2 torres. Esas 2 torres, ¿no? ¿Qué tal, Enrique? Parece Sí. si te transportan Sí, a- te transportan a Francia porque es Sí. un neogótico tipo francés. Ya. Y en esta época vamos a encontrar muchas iglesias, a partir de 1880-90, vamos a encontrar como una moda de hacer, no solamente en la Ciudad de México, una moda de hacer iglesias tipo neogótico. Ok. Y estas 2 cayeron y pues las reconstruyeron. Santa Juliana ahora es un centro cultural y la Inmaculada Concepción sigue dando culto al público. Muchas gracias, Moni, Gracias a ustedes. por sumarte a este memorial. El memorial de 1985. Así es de lo que sucedió en aquellos años, allá, aquí en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Mónica. Y nosotros...